Hola amigos, mi nombre es Martín Bowen y quisiera invitarlos a la presentación de mi libro titulado Experimentar el cuerpo y escribir los pecados, la confesión general de José Ignacio Izaguirre, 1799-1804, que se va a presentar el día jueves en la tarde. Me presento, yo soy historiador, estudié en la Universidad Católica de Chile, hice un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París, y actualmente soy profesor de historia en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. El libro que se presenta este día jueves es la transcripción de un documento que encontré en el Archivo Nacional de Chile, bastante excepcional, yo diría incluso probablemente único para la historia de América Ibérica. Es una confesión, pero no un relato específico, sino más bien un documento escrito por un letrado chileno a fines del siglo XVIII, en el que se enumeran los pecados de su autor, de forma de que él pueda luego confesarlos al sacerdote, ¿no? Es decir, la intención de su autor, que es José Ignacio Izaguirre, al escribir este documento, era poder precisar todos sus pecados para poder así confesarlos de manera completa y sin errores al confesor, ¿no? Entonces es un documento muy excepcional por el tipo de pecados que relata, particularmente en lo relativo al cuerpo, ¿no? Es decir, una serie de pecados sexuales que son bastante, yo diría, no sé si impensados, pero sí son bastante originales y que sorprenden al lector, junto con otros pecados también, ¿no? Ahora bien, sorprende la cantidad de pecados relativos al sexto mandamiento, que es el de la lujuria. El libro consta de dos partes. Una parte es la edición y transcripción que yo hago del documento, y la otra, que le antecede, es una introducción en la cual yo presento los elementos fundamentales del texto que me parecen los más relevantes para poder analizarlo, ¿no? En general trato tres aspectos que me parecen fundamentales para poder entender un documento de esta naturaleza sin caer un poco en el morbo o en un análisis poco reflexivo. Estos tres elementos son, por un lado, la escritura y su relación con la memoria. En un segundo momento analizo la producción o la manera en que podemos ver la existencia de un sujeto penitencial, es decir, cómo se construye un individuo que está obligado a contar, a veces numéricamente, en general, en realidad, la mayor parte de las veces numéricamente, todos sus pecados, ¿no? Y en tercer momento, bueno, luego de analizar la construcción de ese sujeto, en tercer momento exploro las formas en las que el documento nos permite acercarnos a lo que nosotros hoy en día llamamos sexualidad, que es una palabra que no utilizan en la época y que tiene que ver, claro, con los pecados de la carne y en particular con la construcción de un saber sobre el cuerpo. Lo que me interesa es cómo los pecados que Izaguirre relata en su manuscrito nos permiten acercarnos a la forma en la que un joven, porque Izaguirre escribe esto cuando tiene 25 años, la forma en la que un joven construye un saber sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Y en el fondo intentar explorar esa construcción de un saber a partir de este documento que es de inspiración religiosa, ¿no? En general, lo que puedo adelantar sobre el texto para aquellos que estén interesados es en el fondo un documento que pretende fijar la memoria de su autor. Es decir, lo interesante del texto es que José Ignacio Izaguirre, su autor, recurre a la escritura para lograr fijar la memoria de sus faltas, ¿no? Es decir, como uno puede apreciar en la lectura del manuscrito, tal como se presenta en el libro, el autor lo que intenta
o digamos la persona que está escribiendo, lo que intenta es fijar, es establecer números lo más exactos posible de sus pecados y de la cantidad de veces que los ha cometido, ¿no? Y eso se explica porque en el periodo, es decir, en la Edad Moderna, tanto en América como en Europa, en realidad en el mundo atlántico en general, era muy importante que la confesión fuese completa, y que fuese completa significaba que fuese completa desde una perspectiva numérica. Si no podía ser en cantidad de veces que se cometía el pecado, se tenía que indicar la cantidad de tiempo en que se cometía, ¿no? Pero siempre había que ver una medida del pecado, ¿no? El pecado debía ser medido, debía tener una especie de medida para que también existiese una penitencia que le fuese equivalente y que equilibrase la balanza entre los pecados y las buenas acciones, ¿no? En segundo lugar, el texto nos permite ver cómo el sujeto, al recurrir a su memoria e intentar fijarla en la escritura, en realidad encuentra ciertos problemas o paradojas, ¿no? La más interesante de esa es que la escritura, por su propia lógica, por la lógica de lo escrito, introduce nuevos principios de incertidumbre al relato de los pecados. ¿Por qué? Porque a veces Eizaguirre se descubre escribiendo cosas y luego tachándolas. Y él vuelve a su archivo de pecado, para precisarlas, y le es difícil discernir, por ejemplo, si las faltas que se acusan son en plural o si son en singular. Y eso tiene que ver con la lógica exacta del escrito, en la que la existencia o la inexistencia, por ejemplo, de una consonante al final de un verbo, en este caso puede ser insultaba o insultaban, esa diferencia es una diferencia que califica distintamente el pecado, porque si fuese en singular se trata hacia una persona en particular, pero si es en plural se trata, por ejemplo, hacia un gremio completo, ¿no? Hacia una corporación completa. Del mismo modo, Eizaguirre también nos muestra en su texto cómo la construcción del sujeto penitencial también es paradójica. Por un lado, él recurre a su memoria personal y eso lo constituye, si queremos verlo así, en un sujeto individual, esta especie de prototipo del sujeto occidental construido por el dispositivo confesional. Pero al mismo tiempo, esa construcción está constantemente asediada por elementos externos. Es decir, ese individuo está siempre atravesado por pensamientos que vienen de afuera, o que a veces vienen simplemente de tentaciones diabólicas, o que simplemente aparecen, ¿no? en el cuerpo o en la mente, y que no forman parte de su voluntad. Siempre hay una dimensión política, una dimensión social de los pecados, que remite, por ejemplo, al hecho de que una falta se constituye en un mal ejemplo y como tal deviene un escándalo, ¿no? Y como escándalo produce o se reproduce en otros individuos. Y eso significa que el pecado individual en realidad es un pecado que se multiplica y que en el fondo pone en duda la salvación de otras personas, ¿no? Por tanto, ahí también hay una especie de paradoja que yo exploro en el libro, entre la constitución de un sujeto que parece ser individual, con una memoria individual y que es responsable de sus propias faltas, con una situación social y con una constitución siempre, digamos, dialogante del individuo o del sujeto. Dialogante en el sentido en que siempre está en diálogo con otros, ¿no? Con un otro. Incluso ahí cuando él está explorando sus pensamientos, lo que a nosotros nos parecería hoy como más individual o más personal, ¿no? Y por último, en el caso del cuerpo, también en el libro exploro una paradoja del documento, que es que Eizaguirre en este manuscrito se acusa particularmente de actos que dicen relación con querer saber, ¿no? Es una voluntad de saber la que él está constantemente reprimiendo o en constante acusación. Esa voluntad de saber, que son actos en general que son de cuando él era pequeño, remite a querer, o sea, se relaciona sobre todo a querer saber cómo y por dónde se tiene sexo, ¿no? Esa es una duda fundamental que él tiene cuando pequeño, al parecer, que lo llevan a realizar una serie de actos en la unidad doméstica, primeramente, es decir, en la
en la casa de sus padres, que era una casa en Santiago de Chile, y luego posteriormente en el seminario de Santiago con compañeros del seminario, también en Santiago de Chile, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos ahí es una voluntad de construir un saber sobre el cuerpo que se expresa sobre todo en prácticas diríamos, masturbatorias y prácticas homoeróticas con otros hombres, ¿no? Lo interesante de esas prácticas, tal cual como el manuscrito nos deja verla, es que en el fondo reflejan que si bien la confesión está hecha para, digamos, denunciar esas prácticas, denunciar esa voluntad de saber, al mismo tiempo responde a una exigencia de hablar sobre el sexo, ¿no? Es decir, la misma confesión obliga al sujeto penitente a volver sobre esos actos y a precisarlo, a individualizarlo y a catalogarlo de forma de poder limpiarse de la mancha que significa tener un pecado, ¿no? Por tanto, hay ahí una tercera paradoja, que es la que exploro en el libro, y que en todo caso no termina de cerrar un documento tan rico, de allí que haya decidido reproducirlo en su totalidad en el libro, y quienes estén interesados entre ustedes pueden ir y procurarse el libro y poder ustedes mismos interpretarlo y obtener de él las informaciones que les parezcan más interesantes. Bueno, no me queda más que invitarlos a asistir a la presentación del libro. Les recuerdo que es este jueves y espero poder verlos ahí. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es Martín Bowen y quisiera invitarlos a la presentación de mi libro de París, y actualmente soy profesor de Historia en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. El libro que se presenta este día jueves es la transcripción de un documento que encontré en el Archivo Nacional de Chile, bastante excepcional, yo diría incluso probablemente único para la historia de América Ibérica. Es una confesión, pero no un relato específico, sino más bien un documento escrito por un letrado chileno a fines del siglo XVIII, en el que se enumeran los pecados, titulado Experimentar el cuerpo y escribir los pecados, la Confesión General de José Ignacio Izaguirre, 1799-1804, que se va a presentar el día jueves en la tarde. Me presento, yo soy historiador, estudié en la Universidad Católica de Chile, hice un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de su autor, de forma de que él pueda luego confesarlos al sacerdote, ¿no? Es decir, la intención de su autor, que es José Ignacio Izaguirre, al escribir este documento, era poder precisar todos sus pecados para poder así confesarlos de manera completa y